Son las 7:32 minutos. Saludamos al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Virgilio Saquicela, y temas de carácter político muy importantes que se darán el día de hoy en la Asamblea, aquellos relacionados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Temas de delincuencia de cuello blanco, como lo de Carlos Pareja y su comparecencia también, que debería darse el día de hoy, pero lo que más preocupa al país y a buena parte del mundo, países amigos, sobre todo el tema de la seguridad. Doctor Saquicela, se ha conformado una comisión de asambleístas para que se siga investigando y sobre todo delineando salidas a este tema que agobia al país. Y el día de ayer, justamente en su ciudad, acaba de darse otro acto violento que ha cegado 3 vidas, actos sin precedentes en el pasado reciente, pero que confirman los negros presagios que se dieron sobre el avance de la delincuencia y la violencia en el país, en donde se había colocado en proyecciones para este año a la provincia del Cañar, entre las provincias más peligrosas y de mayor inseguridad en este año. Así lo habían expresado expertos en el tema de seguridad. Iniciemos con este tema. Buenos días, Gustavo. Un saludo a la tele del Ecuador, a todos quienes nos escuchan a esta hora. En efecto, el país atraviesa momentos complicados en cuanto a seguridad, y lastimosamente dentro de esa inseguridad también está, como usted acaba de sostener, mi ciudad natal, Azogues, y la provincia del Cañar. Recordemos de que la zona costanera, compuesta por el cantón Atoncalca, también es un polo de inseguridad, lastimosamente, al momento. Creemos de que las políticas tienen que ser inmediatas. Estuvimos en el COSEPE, en el Consejo de Seguridad del Estado, el día jueves, convocados en la ciudad de Guayaquil, en Samorondón específicamente, y ahí pudimos decirle al señor presidente de la República que el combate a la delincuencia es con dólares, que el combate a la delincuencia es con recursos inmediatos, que cuando se da un hecho haciendo un símil en la casa de algún ciudadano ecuatoriano de que el ladrón ingresa y rompe las seguridades, hay que de ese sueldo de $1,000, como sea, poder ser $200 para arreglar las cerraduras, las chapas de las puertas, para que no vuelvan a ingresar los ladrones. Si es que no se ponen los recursos, simplemente estamos hablando de nihilismo, y eso es lo que venimos exigiendo, tanto como presidente de la Asamblea Nacional en el COSEPE, cuanto un pronunciamiento que hizo el día lunes último el Parlamento Nacional, de que más allá de las voces que han habido de inestabilidad democrática, que no cabe en estos instantes sino la unidad nacional, pero tiene que existir una contestación desde el Ejecutivo de poner los recursos para que la policía tenga armas que valgan la pena, para que la policía pueda tener chalecos, para que la policía tenga vehículos, que no los tiene al momento y que por lo tanto no puede combatir adecuadamente la delincuencia. Asambleísta Saquicela, muy buenos días. Efectivamente, el día lunes el Pleno de la Asamblea Nacional fue convocado. Salió de esta reunión, de esta larga reunión, una resolución que además exige, de alguna manera, exhorta a que se avance en una depuración tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, pero también de la función judicial, de todo el sistema penitenciario, entre otros aspectos que fueron debatidos y discutidos y resueltos por parte de los asambleístas. Previo a ello, usted mantuvo una reunión con los jefes de bancada, pero sería importante, además de este comunicado, cómo lo van a viabilizar, es decir, cómo van a hacer los mecanismos, las herramientas que van a tener ustedes para que esto no quede simplemente en un papel que se ha difundido. Bueno, yo en mi caso como presidente de la Asamblea convoqué al diálogo respecto de la seguridad ya hace más de 45 días, lo que surtió efecto en la designación de una comisión técnico-jurídica proveniente de la función legislativa, la ejecutiva, la judicial, de la Fiscalía General del Estado y algunas otras instancias estatales que están trabajando sobre una reforma inmediata que tiene que ser aprobada máximo a mediados del mes de diciembre, y ese es el plazo que nos hemos establecido para situaciones como, citar un ejemplo, hay personas que son detenidas y que tienen un largo historial de
5, de 6, de 7, de 10 detenciones y que han logrado salir libres a través de medidas alternativas, que en ese caso ya no se puedan dar esas medidas alternativas para que los jueces no abusen, como lo hacen muchas veces, de las mismas, ¿no? A pretexto de que están establecidas dentro del marco legal vigente en el país. Situaciones como ellas tienen que ser reguladas de manera inmediata. Hay otros temas como la inimputabilidad de los menores de edad que aprovecha la delincuencia para utilizarlos, o existen situaciones de otro tipo de penas alternativas que se pueden establecer en la legislación ecuatoriana, que tienen que tener un tratamiento un poco más largo, si cabe el término, que sería una segunda reforma. E incluso una tercera, que estamos en la mesa de diálogo con el propio presidente de la República, que se nos citó para el combate anticorrupción y que va a continuar esta mesa el día de mañana, a las 10 de la mañana, que hemos sido citados al Salón de Ley por el presidente de la República, sería un tercer espacio legislativo. Bajo ese andarivel estamos trabajando en la Asamblea Nacional. Ya nosotros dimos la ley del uso progresivo de la fuerza hace 2-3 meses atrás, que le da una certeza, una seguridad jurídica de actuación a la Policía Nacional, que no la tenía antes, para poder combatir al delincuente. Ustedes recordarán el caso del fallecimiento de una ciudadana en la ciudad de Ibarra, si no me equivoco, en donde el delincuente le tenía amenazada con un arma. Si es que se vio la ley de uso progresivo de la fuerza que aprobó ya la Asamblea Nacional, podía haber intervenido la policía y podía haber impedido ese crimen. No lo hicieron ahí por el recelo que tenía la policía a que la justicia más bien se vaya en contra de ellos en vez de los delincuentes. Y en ese nivel estamos trabajando. Abogado Saquicela, entre otras las acciones que hemos podido observar estos días es la conformación de esta comisión, aparte de estas 15 comisiones ya existentes, de 15 asambleístas. ¿Cuál es la situación, digamos, jurídica respecto de esta comisión? ¿Cómo actuaría y cómo se efectivizaría cualquier investigación y proceso que esta comisión alterna o alternativa se ha conformado para analizar los vínculos, en este caso del narcotráfico, con el sector político del país, incluidos algunos asambleístas o asambleístas en caso de haberlos? Bueno, no tengo conocimiento de que se conformara ninguna comisión. Lo que he escuchado es de que se pretendería una comisión de 15 miembros para situaciones que usted relata, pero legalmente solo el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de que exista la motivación debida, puede crear comisiones especiales. No se pueden autocrear comisiones especiales y por lo tanto no existe ninguna comisión al respecto. Y independientemente de ello, los 137 legisladores tenemos la capacidad legal, constitucional y obviamente moral de comparecer ante cualquier instancia del sector público, no se llame fiscalía o distintas instancias, para requerir información en los distintos aspectos que se relata, tenga que ver con los antecedentes penales de los ciudadanos, con el tema de los jueces que han resuelto casos que tengan vinculación con distintas aristas del delito en el país. Eso no existe ningún inconveniente. Lo que nosotros llamamos de dar a la serenidad, o sea, si se desea crear, tiene que justificarse y seguir lo que manda la ley, que sea el Pleno de la Asamblea el que resuelva, porque no hay otra alternativa. Así de que si se presenta, daremos el trámite correspondiente. Doctor Saquicela, ¿qué hacer en el país para que se privilegie el interés nacional y no los intereses partidistas? ¿Cómo lograr unidad institucional para, deponiendo pues estas posiciones políticas, se delineen de manera más objetiva, técnica, eficiente, políticas generales de seguridad a estas situaciones que se han generado en la Asamblea? Hay una respuesta del presidente Lasso en el sentido de que los ministros de Frente de Seguridad no acudirán a las comisiones legislativas permanentes por el temor, y muy cierto, de que vayan a convertirse en objeto de hostigamiento de los asambleístas antes de tener una conversación, por decirlo de alguna manera, madura. Bueno, el tema es neurálgico de la seguridad del país y obviamente en base de ese hecho, justificando o intentando justificar el señor presidente de la República de que los temas de seguridad tienen que ser reservados, ha dirigido una carta indicando que es prohibido
y ha resuelto y ha ordenado a sus ministros de que no comparezcan a la Asamblea Nacional, en términos generales y específicamente sobre temas de seguridad. Yo le estoy contestando la carta el día, tengo contestada ya, pero no la he enviado, la voy a enviar en las próximas horas, al señor presidente de la República, de que él como primer personero del país no puede violentar lo que establece el marco legal y constitucional, que le da facultad a la Asamblea Nacional de legislar y de fiscalizar. Y por lo tanto es imposible que se dé una disposición en ese sentido, so pena de que se aplique incluso el enjuiciamiento de los ministros de Estado en caso de no dar información y de no concurrir. Lo que sí hay que buscar es consenso. Yo comparto el hecho de que puede haber información reservada, secreta, secretísima, y sobre todo en temas de seguridad nacional y en temas de este momento que atraviesa el país, de la inseguridad, y que esas políticas públicas tienen que, si bien por más secretas o reservadas que sean, pero dar sus frutos, dar efectos y que no vemos en el país. No se ve ese combate real a la delincuencia. Y vuelvo a insistir lo que decían antes, no se ve porque no existen recursos, porque el Estado tiene que buscar de donde sea en crisis de recursos. Se necesita chalecos, se necesita vehículos, se necesita armas, se necesita un PC, se necesita más policías, y no existe eso en el país. Entonces, bajo ese punto de vista, creemos de que el gobierno tiene que poner los recursos. Lo que sí, frente a esta situación, que no quiero que se politice en el Ecuador, porque siempre los medios intentan llegar allá, de que el presidente de la República dice de que no van los ministros, y que el presidente de la Asamblea dice que sí quieren que los ministros. Estamos poniendo la alternativa, que es que en los casos de información reservada, secreta, secretísima, que establece la normativa legal de la propia Asamblea Nacional, se solicite y se consensúe de que eso es así y las sesiones sean reservadas. Y la reserva, obviamente, es bajo prevenciones de ley hacia todos los que debemos conocer de los temas. Por decir, los temas que se tratan en el COSEPE son de que se declaran secretos, lo sabemos nosotros, pero no los podemos expresar al pueblo, sino a una generalidad. Pero de la misma manera habría que operar dentro de la Asamblea Nacional, pero hay que cumplir con lo que dice la ley y la Constitución. Ahora, justamente sobre esta necesidad de que se involucre un mayor número de instancias del Estado, incluso el Estado desconcentrado también y la sociedad en general, usted que ha sido parte del COSEPE y nos comenta que conoce algunas acciones que se estarían implementando y que se van a desarrollar. Sin embargo, ha habido una serie de cuestionamientos de parte de diversos sectores respecto de la no socialización o la muy poca o nula información respecto de la existencia de un plan de seguridad que deba implementarse precisamente para combatir esta ola de terror que estamos viviendo o que se ha recrudecido en estos últimos días. ¿Ustedes conocen como Asamblea Nacional este plan de seguridad al que hace referencia el Ejecutivo, el presidente de la República? Este se va a ampliar hacia, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados que deberían estar incluidos y ser parte de estos procesos y, como decía hace un momento, otras instancias del Estado. ¿Qué conoce usted? En realidad el Ejecutivo dice tener un plan a 2022-2025, pero que no se lo ve en ejecución. Y si es que es 2022, necesita recursos frescos de este instante. Vuelvo a reiterar, habiendo redundancia, para poner las armas, los chalecos, las municiones y todo lo que corresponde a vehículos y combatir la delincuencia. Pero no lo vemos en realidad con claridad que exista ese plan. Dos, creemos de que hay acciones que se pueden tomar de manera inmediata y las dijimos en el COSEPE, y eso no es secreto, de que el ministro de Defensa disponga este instante, de que los militares salgan como estaban hace años en las carreteras del Ecuador y controlen municiones, armas, explosivos, y que incluso daría una sensación de tranquilidad a los ecuatorianos. Si usted, al transitar por las carreteras panamericanas del país, puede ver a los militares con su presencia. No, existen situaciones de que se debe llamar a dialogar a la AME Nacional, a los 221 municipios, y buscar una estrategia 2023, que ya estamos a puertas, en donde se busque, si bien el Estado este dato no tiene recursos, como se dice por parte del Ejecutivo, frescos para inyectarlos,
consensual. A lo mejor habrá que dejar de hacer unas canchas deportivas o alguna obra física que puede esperar un año, y del presupuesto que les toque a los municipios para el próximo año 2023 puedan hacer ese esfuerzo, pero un esfuerzo coordinado con el Ejecutivo en cuanto a seguridad. Pero hay que llamarles a dialogar. Como se dice, hay que abrir la boca y hay que llegar a consensos. Esas situaciones deberían estar inmersas en las políticas de Estado. No las vemos con claridad, y sobre todo cualquier plan que exista, cualquier política que se quiera adoptar, insisto una vez más, es con dólares. Si no existen recursos, simplemente estamos utilizando la fuerza pública, que está limitada en este momento, que no tiene municiones. Dicen que el policía debería tener a su disposición 50, 60 municiones y tiene 8. Entonces así no podemos combatir la delincuencia. Doctor Saquicela, es hora de unirnos. Pasemos a revisar otro tema importante que se ventilará también posiblemente el día de hoy en una de las comisiones de la Asamblea, el de Carlos Pareja Yannuzeli, que tiene que ver con otro tipo de delito, el delito o los delitos de cuello blanco que se han dado de una manera extrema en el país, afectando al interés nacional. ¿Cómo entender la oposición de UNES y del Partido Social Cristiano a la presencia de Carlos Pareja Yannuzeli ante la Comisión de Fiscalización? Bueno, vuelvo a insistir también en lo que dije antes. Todos los legisladores, 237, incluida la Comisión de Fiscalización, tienen la obligación legal, moral y constitucional de fiscalizar. Y dentro de esa fiscalización, de llamar a comparecer a quienes conozcan sobre posibles hechos delictivos o contrarios a la normativa legal que se haya suscitado ahora o antes. Entiendo que se sustancia esta investigación en la comisión respectiva. El señor denominado Capaya ya salió hace tiempo atrás con algunos temas a hacerlos conocer al país, como lo recuerda los ecuatorianos. No sé qué adicional pueda dar como datos del día de hoy. Y ya las ponencias de los legisladores de las distintas bancadas son con base política, y tendrán ellos que responder por las posiciones de cada quien. Justamente de lo que hablábamos, de ese predominio de la política sobre el interés general. ¿Quién puede oponerse a que se investiguen casos que han sido públicos, que son ampliamente tratados, además, en una serie de juicios, unos que han culminado, otros que continúan? Sí, yo creo que de ahí no existe ningún inconveniente. La comisión lo convoca. A mí se me requirió la autorización de un espacio acorde incluso a las circunstancias de prensa que van a suscitarse. De manera inmediata autoricé que se lo haga. Yo no creo que nada está oculto, será pública. Ahora, abogado Saquicela, que no vayamos al show político, sino más bien nos centremos con seriedad en la investigación. Y no que si la comisión investiga, produzca alguna cosa que sea un elemento para que la justicia ecuatoriana pueda actuar. Sí, abogado Saquicela, perdone que le interrumpa, pero quería consultarle esta negativa de los asambleístas de UNES y del Partido Social Cristiano a que Carlos Pareja Yannuzeli comparezca en la Asamblea Nacional, pese a que el gobierno nacional ha garantizado esta presencia y esta participación. ¿Cuánta incidencia podría tener? Ninguna, porque hasta donde conozco está convocado el señor Pareja Yannuzeli y comparecerá el día de hoy a la Asamblea Nacional. Como le indiqué, incluso yo he autorizado la utilización de uno de los salones de la entidad. No veo más allá de una opinión, los asambleístas son libres de darlas, pero si existe una convocatoria, tiene que cumplirse con la convocatoria. Bien, vayamos a otro tema que tiene que ver más con temas políticos, ahora sí, en donde se evidencian nuevamente diferencias. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea el día de ayer no logró aprobar un informe de mayoría para iniciar el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y entendemos ahora le tocará al Pleno resolverlo. ¿Cuál es su posición como presidente de este organismo de la Asamblea Nacional y qué es lo que usted aspira? Legalmente tiene que presentarse, ante la ausencia de un informe de archivo o de llamamiento al juicio de la comisión, tiene que presentarse las posiciones de los 9 miembros de la comisión.
esas posiciones tienen que ser presentadas hasta el día de mañana al presidente de la Asamblea Nacional. Yo socializaré de manera inmediata el dato que recibamos, como acostumbramos a hacerlo, y estaríamos convocando de manera también inmediata, dentro de los 5 días que prevé la ley, a la sesión respectiva, donde será el Pleno de la Asamblea Nacional el que se pronuncie si se le enjuicia o se le sanciona o no a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué nos puede decir usted sobre la coyuntura política ahora que le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional decidir? ¿Habrá los 70 votos? ¿No habrá los 70 votos? Legalmente corresponde a 70 votos, no es como el caso del Consejo de la Judicatura, que se necesitaba de mayoría calificada, 92 votos, 70 votos. Vamos a ver, ya son los análisis dentro del proceso que se sustancie. Las bancadas, los legisladores podrán expresar sus puntos de vista luego del derecho a la defensa que tienen los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que están supeditados a este enjuiciamiento político, y será el Pleno el que resuelva. Lo que sí le puedo aseverar es de que de sustanciarse el juicio será un juicio largo que nos llevará, creo yo, al menos 2 días por lo extenso que serán las intervenciones que prevé la normativa. Pero déjenos entrever algo de lo que es su posición, abogado Saquicela. ¿Considera usted que los 7 consejeros incumplieron sus funciones, que los 7 deberían pasar por ese análisis de la Asamblea? A ver, el momento como están las cosas tiene que sustanciarse respecto de los 7 vocales. No hay cómo excluir a nadie porque no existe un pronunciamiento ni de archivo ni de calificación de parte de la comisión respectiva. Y a pronunciarnos sobre la resolución que se adopte respecto de cada uno de ellos será el momento en el que se sustancie el juicio político. Le soy franco, no conozco la sustanciación en esencia, cómo se ha dado, las pruebas que se han aportado dentro de la comisión de fiscalización. Tendré que revisarlo previo a emitir mi voto. Bien, terminemos con el tema de Fernando Villavicencio, quien podría ser también suspendido por la Asamblea Nacional. En este caso, por la serie de comentarios que ha realizado, algunos de ellos oficialmente, incluso en discursos en la Asamblea, con fuertes acusaciones de algunos miembros del bloque de UNES. ¿Qué opina usted sobre ese tema? A ver, si se refiere usted a los temas que están en el Consejo de Administración de la Legislatura respecto de las denuncias que ha recibido la asambleísta Villavicencio, en esencia son denuncias que tienen que ver con, a decir de los denunciantes, con su buen nombre, con situaciones de ofensa que habrían recibido. Bajo ese punto de vista se están sustanciando. Una de ellas, la que planteada por la asambleísta Ronnie Aliaga, fue resuelta la semana anterior y no tuvo el respaldo de 4 votos, por lo tanto fue archivada. El día de ayer en la noche sesionamos respecto de una segunda denuncia que tiene puesta por la asambleísta Núñez, que le acusa de una serie de improperios que habría proferido la asambleísta Villavicencio en su contra, que podría ser resuelta el día de mañana. Y una tercera de la asambleísta Pamela Aguirre, que recién se actuó prueba justamente el día de ayer y que tiene que ser resuelta más o menos en 15 días. Ya nos tocará, como miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, resolver en cada caso. Nos convertimos en jueces, por lo tanto resolveremos en base a la prueba que haya aportado las partes. ¿Cree usted que se puede llegar a la suspensión de este legislador? Bueno, si es que en el caso segundo que le referí, incluso se diera ese hecho, la ley prevé una suspensión de 31 a 90 días. Eso se resolverá, entiendo, el día de mañana y habrá que revisar justamente en las próximas horas todo el expediente para tener un criterio establecido conforme a ley. Cualquier tema adicional que desee compartir con nuestros oyentes, doctor Saquicela. Bueno, saludarle a Cuenca, que justamente por la reunión del COSEPE no pudimos concurrir el día 3 de noviembre a la sesión solemne, estaba previsto, sin embargo se convocó por el presidente justo el 3 de noviembre en Guayaquil, pero que han tenido unas felices fiestas dentro de lo posible, dentro de esta incertidumbre de la inseguridad que vive en el país. De que en la Asamblea estamos ávidos de hacer las cosas dentro de ese marco legal y constitucional, y mucho más, en mi caso, representando al auto del país,
presidiendo el primer poder del Estado. Un abrazo a todos y gracias por la oportunidad, Gustavo. Gracias a usted. Han escuchado al doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Son las 7:57 minutos.